Viernes de oración, viernes de intercesión por los siervos del Señor, por los que están bajo cobertura, por los pastores que aún están en la ciudad también. Mateo 24:3, y dice así la preciosa palabra del Señor en la Reina Valera 60. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el tiempo que nos dedicas. Háblanos de una manera que nuestra vida sea limpiada, capacitada y transformada. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicas, Señor. No podemos pagar tanto favor, por eso estamos tan agradecidos que nos hables de una manera que podamos entender. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Tome libertad de sentarse. La doctrina, hermano, es práctica, básica y escatológica. La escatología tiene que ver con lo último, en este caso el último de los tiempos. Y es importante tener bien claro lo que es la doctrina básica, la doctrina práctica, por qué practicamos lo que practicamos, fundamentado todo en la Escritura, y también la escatología. Y en tiempos donde se ve de manera notable, indiscutible, el cumplimiento de las señales de escatología relatados por Jesús sobre su retorno, aunque no dio fecha, y hemos hablado esto, ni hora, ni habló pero sí habló de acontecimientos, como lo fue en su primera venida. Jesús no solo les va a dar las señales, sino cuál debe ser nuestra actitud o qué debemos estar haciendo durante estos acontecimientos. Jesús va a responder a las señales, le va a explicar cuáles van a ser las señales, pero también les va a dar instrucciones, qué se debe de estar haciendo. Ya que unos tienen miedo, unos no quieren saber de los tiempos finales o del último tiempo o el final del siglo porque tienen miedo. No leen Apocalipsis porque dicen que no van a dormir. Otros se van al extremo donde no compremos nada, no compres casa, no estudies, no hagas nada, que Cristo viene pronto y hay que estar aquí nomás esperándolo porque ya estamos al final. No tendríamos ser una casa, nada de estudiar una carrera, que al fin y al cabo Cristo viene y nos vamos. Otros hermanos les da igual, no les interesa saber del último tiempo. Ellos viven su vida como que si Cristo no va a venir. Pero nosotros tenemos que encontrar el equilibrio. Diga conmigo, el equilibrio. Y para eso tenemos que prestar atención, porque muchos se enfocan en las señales y no hay ningún problema. Se enfocan, hermano, en el anticristo, en las señales de los acontecimientos, hermano, pero hay algo que tenemos que hacer. La tribu de Isaacar era entendida en los tiempos, pero también en qué hacer. No solamente tenemos que saber que estamos en los últimos tiempos, tenemos que estar haciendo algo. Y reitero, muchos se van al extremo, les da miedo, otros se van al extremo, hermano, de ni quieren ni comprar una casa. No quieren, hermano, estudiar una carrera. Esos son los jóvenes, no quieren ni casarse. Eso sí, dicen algunos, no, eso sí es lo que más quiero. Por eso no quiero que Cristo venga, dice el soltero, porque lo que quiero es casarme antes de que venga. Pero vamos a considerar las instrucciones escatológicas que Jesús establece para la generación que ha alcanzado el final de los tiempos. ¿Cuántos consideran que usted es la generación que alcanzó los últimos tiempos? De veras, es importante notarlo porque debemos de ser muy congruentes con lo que profesamos y lo que vivimos, porque muchas veces decimos estar preparados o sabemos, imagínense, en un término muy terrenal,
Si alguien le avisa, ¿sabes qué? Voy a ir a las 5 de la tarde, te voy a ir a visitar para que, pues, a ver si comemos algo. Y usted dice, sí, tenlo por seguro, ahí voy a estar preparado. Hasta pones ahí en tu calendario, va a venir Pánfilo Díaz a visitarme a las 5 de la tarde, vamos a una comida. Pero es ese día, pero ya son las 4:45 y es el momento que te acuerdas, híjole, va a venir Pánfilo Díaz. No estás preparado, aunque sabías, aunque estabas consciente de que esa hora te iba a llegar una visita. Y así mucho creyente está consciente, Cristo viene, especialmente aquí con nosotros, que hasta en los anuncios se los anuncio constantemente. El Cristo que vino una vez va a venir por segunda vez y viene pronto. Mucha gente, hermano, no está preparada. No entiende qué es de lo que debe de estar haciendo. No se trata nomás de congregarnos, eso es parte de, pero hay algo mucho más que el Señor quiere que estemos haciendo y lo vamos a ver en la Escritura. Versículo 4, lo primero que Jesús, la primera instrucción, es en el versículo 4, ahí en el capítulo 24 de versículo 3. Y para aquellos hermanos, diga un paréntesis, para aquellos que sí se deleitan en la escatología o en las señales y todo lo que se debe llevar a cabo, estudie el libro de Daniel, no nomás Apocalipsis, estudie Daniel, Isaías, Ezequiel, los libros proféticos, escudriñelos, estúdielos, ruméelos. Porque eso habla, hermano, de los últimos tiempos, específicamente el libro de Daniel. Estamos ahí en versículo 4. Amén. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Dígale que está a su lado, que nadie te engañe. Aunque esté un poquito separado, alce la voz y dice que nadie te engañe. Lo primero que advierte y deja en claro de que la responsabilidad, escuchen por favor, la responsabilidad es del individuo. No es la responsabilidad de Jesús de protegerte que nadie te engañe, es nuestra responsabilidad de estar atentos a que nadie nos engañe. No sé si me estoy dando a explicar. La versión Dios habla hoy dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Y la Nueva Traducción Viviente dice, no dejen que nadie los engañe. No dejes que nadie te engañe. Ten cuidado que nadie te vaya a engañar. Esa es la señal, porque va a haber engaño. Y la instrucción para ti es, tú tienes esa responsabilidad. Tú no te dejes engañar. La palabra engañar, escuchen por favor, dice hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, etcétera, lo que no es verdad. Hacer creer o ver una cosa que algo es distinto de cómo es en realidad. Que una mentira se haga pasar por una verdad. Que tú comiences a ver algo que realmente es, pero que no, como si no fuera. O algo que no es como si realmente fuese. Eso fue lo que pasó con Eva. Eva comenzó a ver lo prohibido como algo atractivo, como algo deseable, algo que le iba a causar muerte. Ahora ella había sido engañada, porque ahí es donde primeramente menciona en el plan terrenal, porque hubo engaño en el plan celestial, hermano, porque ese ser logró engañar a la tercera parte de los ángeles. Pero en el plan terrenal, hermano, la mujer fue la primera engañada por el enemigo y fue, hermano, porque comenzó a ver lo prohibido como algo atractivo, algo que iba a causar muerte, como algo que le iba a dar algo, que le iba a transmitir conocimiento que le iba a hacer igual a Dios. Y fue engañada. Entonces aquí lo primero que nos deja en claro, que tengamos cuidado de que nadie nos engañe. Y el versículo 5, miren el versículo 5, porque ¿dónde o de quiénes vendrá el engaño? Esto es muy importante. Dice, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿De dónde, de quién vendrá el engaño? No viene del gobierno, no viene, hermanos, escuchen, no viene ni... Si fuera Satanás, hermano, de repente
apareciera, hermano, oliendo a azufre, hermano, pues nadie se va a dejar engañar por él. Pero aquí dice, hermano, porque sabemos que él se disfraza como ángel de luz y hace de sus ministros de justicia. Entonces dice, hermano, que van a venir en el nombre de Jesús y diciendo, soy el ungido de Dios, porque la palabra Cristo significa ungido. El engaño va a venir, hermano, de gente que va a decir que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Así es. Que viene, porque usted, ¿cuántos escuchan, hermano, la misa de la Virgen Guadalupe todos los domingos? ¿Alguien aquí tiene ahí, está siguiendo la misa que dan los católicos? O el potero, ¿cómo se llama el potero nuevo? Me parece que se llama Leo, ¿no? Algo así. ¿Cuántos están suscritos a su canal? ¿Alguien? No, pero ¿cuántos están suscritos a muchos canales cristianos? Predicadores. ¿Sí? Es ahí por medio donde va a venir el engaño. Porque usted no va a escuchar ahí el potero, hermano, el domingo antes de que venga aquel culto, voy a ir a la misa del potero, a ver qué me va a decir. No, como que me quiere engañar. No, es el predicador que viene en el nombre de Jesús y que dice, yo soy el ungido, yo soy el escogido, yo soy el enviado de Dios. Y usted, hermano, ahí es donde tiene que tener cuidado, es que por ahí va a venir el engaño. Por esos hombres, hermano, que dicen que vengo en el nombre de Jesús. Por esos hermanos, porque muchos falsos maestros y profetas han salido. Discernir, diga conmigo, discernir. Nosotros tenemos que desarrollar el discernimiento. ¿Cuál es la instrucción? Para que yo no permita que alguien que viene en el nombre de Jesús y se diga decir el ungido de Dios, no me engañe. Tengo que desarrollar el discernimiento entre la verdad o el verdadero Jesús, el verdadero Espíritu y el verdadero Evangelio. Por eso el apóstol Pablo, si alguien viene con otro Jesús, con otro Espíritu, con otro Evangelio, ustedes lo toleran. Tenemos que discernir. Para eso, mis estimados en Cristo, tenemos que conocer al verdadero Jesús. Si usted conoce el verdadero Jesús, entonces cuando venga el falso lo va a discernir. Cuando usted conoce el verdadero espíritu, porque muchos confunden emociones, emocionalismo, con el verdadero espíritu. Otros se van al extremo de totalmente negar el poder y la manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no siempre, hermano, hay gente que dice, es que el Espíritu Santo es un caballero, hermano. No siempre el Espíritu Santo te va a pedir permiso. ¿Sí me estoy dando a explicar? El Espíritu Santo te va a hacer... No, cuando te bautiza el Espíritu Santo, dice, mi hijo, ¿quieres ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Te gustaría hablar en lenguas? ¿Qué te parece, papuchis? ¿Quieres hablar en lenguas? ¿A cuántos los bautizó en el Espíritu Santo? Ni siquiera estaba pensando, ni siquiera estaba pidiendo, de repente comenzó a hablar en lenguas. Hermano, a veces el Señor hace milagros, hermano. Usted, aquella mujer, hermano, aquel hombre, nunca se me olvidará esto, era un predicador reformista, bautista, hermano, estaba en una clase, hermano, en el seminario de Dallas, uno de los más famosillos, hermano, explicándoles por qué Dios nos sanaba. Y él estaba enfermo. ¿Y qué crees que pasó? El Espíritu Santo lo sanó. Ya no podía negar, ya no puede negarlo, ya no puede decir, ¿saben qué? La sanidad no es para hoy. No, porque el Espíritu Santo le interrumpió su teología, le interrumpió sus ideas, sus argumentos. Y así, hermano, nosotros debemos discernir el Espíritu Santo, pero hermano, usted tiene que conocer al Espíritu Santo para saber cuándo es el Espíritu Santo y cuándo no es. Cuando son, hermano, imagínense que alguien entre, hermano, y comienza a hablar en lenguas. Pero usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice, esas lenguas no vienen de mí. Ese es un brujo mafufo que te está maldiciendo. ¿Sí me están explicando? Va a haber milagros, dice la Escritura, hermano, que, hermano, el engaño va a ser tan predominante, hermano, si fuera imposible, y va a ser a través de milagros. ¿Cuánto creemos que Jesús, hermano, hace milagros?
pero también el enemigo hace milagros. Así es. ¿Sí, hermano? Nosotros, hermano, no sé, hermano, usted qué tantas experiencias sobrenaturales ha tenido, hermano, pero a veces el enemigo se manifiesta. En aquella ocasión, hermano, era Moisés con la vara, hermano, y aquellos magos, brujos, hechizos, hermano, hicieron también, hermano, ellos hicieron lo mismo, hermano, las serpientes. La diferencia es que la serpiente de Dios, la vara de Dios, perdón, se comió la serpiente de los enemigos. Hermano, llegaron, hermano, estaban imitando, hermano, cada milagro que hacía el Moisés, el Señor a través de Moisés. Convirtieron el agua en sangre también. Hasta que llegó que ya no podían imitar. Y nosotros tenemos que tener discernimiento. Para desarrollar el discernimiento, usted tiene que pasar tiempo con el Señor, pasar tiempo con su palabra. No pasar tiempo en YouTube. ¿Sí me están explicando? No en TikTok, porque muchas de las teologías y las creencias de la gente es de TikTok, no es de la palabra. Es de que vi un video, es que escuché un predicador, es que aquel dijo, no, hermano, es que dice la Escritura. Y hermanos, ¿se acuerdan, hermano, a Salomón? ¿Cuándo se acuerdan de Salomón? Salomón no le pidió sabiduría a Dios. Muchos piensan que lo que le pidió a Dios fue, dame sabiduría. Lo que Salomón le pidió, vaya, o escuche rápidamente porque me quiero quedar ahí, hermano. Vaya conmigo, 1 Reyes 3, 7 al 9, para que lo vea. Salomón, hermano, que nosotros conocemos como uno de los hombres más sabios de la tierra. Primera Reyes 3, 7 al 9. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9. ¿Estás ahí? ¿Estamos ahí? Dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9, escuchen. Pues da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? No le pidió sabiduría. Le pidió un corazón entendido. La palabra hebrea, hermano, ahí es shama. No sé si alguna vez me ha escuchado que diga shama. Porque, hermano, shama quiere decir oír inteligentemente. Las notas de la América dice que oiga, Señor. Dame un corazón que escuche tu voz, que te oiga a ti. Por eso el primer mandamiento, el mayor de todos es: escucha Israel. Tenemos que, hermanos, para que nosotros podamos recibir discernimiento, desarrollo, tenemos que escuchar a Dios. Por eso dice la Escritura, mis ovejas escuchan, oyen ¿qué? Mi voz, y no siguen a un extraño. Para que usted, hermano, desarrolle discernimiento, es inevitable, tiene que pasar tiempo con el Señor, tiempo en su palabra. Yes, en inglés. La mayoría de la gente, hermano, que se los lleva, hermano, la corriente, hermano, las novedades doctrinales, hermano, es porque no pasan tiempo con Dios ni con su palabra. Por eso es importante, hermano, cuando yo comencé a pastorear, hermano, esa fecha que le mencioné, hermano, yo tenía una buena doctrina, una sana palabra, sana doctrina, buena palabra, hermano, pero lo primero que hice es revisar toda la doctrina, porque ahora me tocaba a mí implementarla, ahora me tocaba a mí darla, hermanos, y tenía que asegurarme, hermano, que todo lo que yo había aprendido era así, porque ahora lo tenía que trasladar, hermanos.
No podía llegar, es que mi pastor dijo, es que el apóstol Otto decía, es que no podía salir con eso, hermano. Tenía que decir, hermanos, habla Primera de Reyes, capítulo 3, 7 al 9, y vamos a ver que lo que Salomón no pidió no fue sabiduría, Dios le dio la sabiduría. Por eso, hermano, nosotros necesitamos revelación y sabiduría en un mejor conocimiento de Él. No solamente es la escritura, sino necesitamos conocer a Dios, porque si no conoces a Dios, ¿cuántos conocen ateos que conocen Biblia? Dijeran algunos, porque yo he escuchado muchos que estudiaban mucho la escritura para refutar y dejar en vergüenza a esos cristianitos que ni la leen. Pero cuando conoces a Dios, ya no vas con lentes como le mencionaba, no vas los lentes de la denominación pentecostal, bautista, adventista. Tienes que ir con los lentes y la inspiración del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo revela, porque la Escritura es una fuente inagotable. Y para encontrar la perla escondida, tienes que profundizar en la palabra. No puedes leerla en la superficie como si fuera, hermano, el Señor mi pastor no me faltará. Porque mucha gente, hermano, se aprende versículos de memoria desde niño. Pero no entiende, no escucha lo que Dios quiere decir a través de la palabra. Y tenemos que escuchar, porque ese oír, hermano, va a desarrollar discernimiento para que nadie nos engañe, Porque, ¿qué fue lo que hizo, hermano, Jacob con Israel? Israel se dejó ir por lo que sintió y no por lo que oyó. Tu voz no es de Esaú, tu voz es de Jacob, pero tus bracitos peludos son de Esaú. Y en vez de dejarse guiar por lo que oyó, se dejó guiar por lo que sintió. La palabra, hermano, tiene que estar por encima aún de tus propios sentimientos. El clásico ejemplo que siempre doy: ¿cuántos se han sentido solos? ¿Cuántos se han sentido solitos? Que nadie los quiere, la mamá, el pollito. Esa es una mentira, porque Dios dice, nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar. Y si tú te dejas guiar por lo que sientes, ese sentimiento de que estás solo se convierte en depresión. Y estás deprimido, ¿por qué? Porque nada te sale bien, nadie te quiere, tus hijos no te hablan, ni el día de la madre te felicitaron, hermano. Y comienzas, hermano, con la cantareta, hermano, de víctima. Y cuando de repente ya a esa depresión, hermano, le sigues dando lugar, lo que sientes, caes en opresión. Ay, chis, ahora es un demonio, hermano, que le abriste la puerta. Pase del demonio opresión para que me oprima. Me levanto oprimido, voy durante el día oprimido. ¿Hasta cómo? Porque a veces la comida, el hambre ni se les va. ¿Cómo? Oprimido. Me acuesto oprimido. Y todo fue eso, hermano, porque te dejaste guiar por lo que sientes y no por lo que dice la palabra del Señor. Por sus llagas somos curados, aunque sientas lo contrario. Nunca nos va a dejar Dios y nunca nos va a desamparar. No va a haber ningún día en su vida, aún en su vejez, porque, hermanos, es el Dios del valle, del monte, es el Dios de tu juventud, es el Dios de tu vejez, hermano. Dios nunca te va a desamparar. Aunque padre y madre te dejaran, con todo eso te recoge el Señor. Por eso es importante conocerlo a Él y su palabra. Así es. Dios le dio un corazón sabio y nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de revelación y sabiduría para conocerlo a Él mejor, para que cuando vengan las voces, cuando venga alguien a querernos engañar, discernamos, tengamos el discernimiento, porque es nuestra responsabilidad. No va a bajar un ángel del cielo, no le hagas caso, no. El Señor ya nos está capacitando. El Señor ya nos dio su espíritu, nos dio su palabra, nos da tiempo, nos dedica tiempo, hermano. Pasa tiempo con el Señor y te vas a impregnar de Dios. ¿Sí me estoy dando a explicar? Y vas a desarrollar discernimiento. Porque a veces, hermano, con facilidad la gente es engañada. Porque hay gente que, hermano,
divisiones en las congregaciones. ¿Por qué? Porque alguien diga, sígueme los malos, y ahí van siguiendo al malo. ¿Por qué? Porque carecen de discernimiento, hermanos, por el amor de Dios. No disciernen. Por eso lo primero, hermano, tenemos que nosotros desarrollar. ¿Qué tenemos que hacer en el último tiempo? Desarrollar el discernimiento, pasando tiempo con Dios y su palabra. Ay, es que no me gusta leer, entonces escúchela. Póngala ahí, hermano, en YouTube, palabra, ¿no? Toda la Biblia, hermano, audible, hermano, y le va a estar escuchando, hermanos. Para que cuando venga la mentira, hermano, usted ya dice, no, esto no está en la Biblia. Eso no dice la Escritura. Para que tú puedas refutarlo, derribarlo, traer todo argumento equivocado, todo criterio erróneo, todo aquello que se levanta en contra de la verdad de Dios, y derribarlo, porque si no, se vuelve una fortaleza. ¿Sí me estoy dando a explicar? Y cuando se vuelve fortaleza, entonces ya la verdad se vuelve impenetrable, porque tu fortaleza es en contra de la verdad de Dios, porque permitiste que algo engañara tu cerebro, tu mente, tu discernimiento. Lo segundo, Lucas capítulo 21, versículo 9. Como mencionamos el miércoles, ¿qué día era? ¿Qué estamos hoy? Viernes, ¿verdad? El miércoles se juzga la profecía, se disciernen los sueños. ¿A la luz de qué? A la luz de que tu conocimiento con Dios y la Escritura, todo tiene que pasar el filtro de la palabra del Señor. Lucas 21, 9. ¿Estamos ahí? Dice, y cuando oigas de guerras y escucha esta versión lo que dice, y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. No os alarméis o turbéis por lo que oigas en cuestión de guerras y sediciones. Pero escuchen por favor, por eso es importante que escuchamos lo que Dios dice, no lo que dicen lo de afuera. Si usted ve las noticias, es pura mala noticia, ¿sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Se acuerdan, hermanos? Bueno, no sé qué tan grandes de edad están, hermano, pero ¿cuántos se acuerdan del Y2K, del año 2000? En el año 2000 le habían dicho que las computadoras no estaban listas para transicionar al 2000, que no iban a entender y que se iban a colapsar, hermano, todo el sistema, hermano, aviones se iban a caer, hermano. Uno que otro pastor, hermano, y lo digo con mucho respeto, uno que otro predicador hasta libros escribió, hermano, hasta estuvo diciéndole, hermanos, agarre latas y comience a prepararse, porque se basó en lo que escuchaban los de afuera y no lo que dice Dios. Las generaciones más nuevas en la pandemia estaban diciendo, hermano, que era mortal, si te daba te ibas a morir, hermano, y hermano, muchas congregaciones cerraron, muchos pastores dejaron de pastorear, muchos congregantes ni siquiera regresaron. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? El mundo siempre va a haber guerras y rumores de guerras, pero la palabra sedición, hermano, dice levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo, como pasó en Nepal, como en Irán recientemente, como en Cuba están levantándose, para mencionar algunos recientemente. Pero nosotros no debemos de turbarnos y alarmarnos. En el mundo ellos van de peor en peor, hermanos. Nosotros vamos de gloria en gloria. En el mundo, aunque hablen, hermano, de crisis económicas, para nosotros, hermano, como dijo el salmista, fui joven y ahora soy viejo y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí sí tenemos que tener cuidado, hermano, que no nos alarmemos por lo que oímos de lo que está pasando afuera, lo que dice el mundo, hermanos. Nosotros tenemos que basarnos en lo que dice Dios.
Por eso he mencionado este ejemplo, hermano. El escuadrón de Israel, hermano, el ejército de Israel, hermano, aquel hombre llamado Goliat, 40 días amedrentándolos, maldiciéndolos, hasta que, hermano, se acobardaron y tenían miedo. Y llegó uno, hermano, que no estaba escuchando las amenazas de Goliat, llamado David. Él estaba escuchando que para Dios no hay nada imposible, que así como le dio la victoria con el oso, que del león también le iba a dar la victoria sobre ese incircunciso, pero también estaba escuchando, ¿y qué le van a dar? ¿Qué le van a dar al que venza? No, pues le van a quitar los impuestos a su papá y le van a dar la hija del rey. Pues David dijo, ese soy yo. Pero si él le hubiera quedado un poquito más de tiempo, si no hubiera actuado, hermano, estuviera ahí, hermano, esperando un día, 2 días, también, hermano, le hubiera entrado el miedo igual que los demás. Lo que tú escuchas, hermano, por eso mucha gente en la pandemia, reitero, hermano, estaba viendo en Facebook, hermano, estaba viendo y viendo, hermano, que familias enteras se morían y sacaban, hermano, en bolsas negras, y que iban al doctor, hermano, por un catarro y se murieron de COVID. En un accidente, hermano, se murió de COVID. Todos se morían de COVID, hermanos. Y la gente ya tenía miedo, hermano, de entrar al hospital. Le he mencionado, hermano, conozco 2 casos, hermano, que se murieron, no de COVID, del miedo de entrar al hospital, porque les habían dicho, te van a matar. Entras pero no sales. ¿Pero qué estaba diciendo Dios? ¿Qué estaba diciendo Dios? Y eso es importante, hermano. Entre tanto ruido, el Señor dice, van a escuchar de guerras, de sediciones, van a escuchar muchas cosas. Ustedes escuchen a mí, me escuchen a mí. No se alarmen, no se turben. La palabra alarmar es causar alarma, preocupación, intranquilidad o temor en alguien. Hermanos, en Cristo el amor de Dios echa fuera todo temor. Usted puede escuchar un sinfín número de cosas, mis hermanos, allá en los United States of America, que ahorita la migra anda pero echando espuma por la boca, hermano, matando a medio mundo. Pero los hijos de Dios, nosotros tenemos, hermano, vida eterna. El temor más grande del ser humano, ¿cuál es? Es el temor más grande. Ese es el temor más grande, la incertidumbre de ¿y qué va a pasar? Y que si me muero y no me quiero morir, y hacen todo lo posible para no morir. Pero nosotros, hermano, para nosotros el morir, ¿qué es? Ganancia. No es pérdida, es ganancia. Pero solamente cuando escuchamos a Dios, solamente cuando caminamos con Dios, porque ese amor echa fuera todo temor. Porque sabemos, hermano, que Jesús venció la muerte. Por eso nosotros no podemos, hermano, alarmarnos, perturbarnos por lo que vemos en las noticias, si es que ve noticias, hermano. Que la situación está terrible en México, hermano. En todo el mundo está terrible la situación. Pero nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Sabe, hermano, que yo cuando estaba en las vacaciones forzadas, hermano, disculpe que mencione esto, hermano, lo que más les molestaba, hermano, a los presos que estábamos ahí, yo y mi hermano Marco Antonio Legorreta, hermano, estábamos sirviendo a Dios aún en la prisión. Lo que más les molestaba, hermano, es que ellos estaban amargados, hermano, estaban, hermano, en una condición terrible, y nosotros bien contentos, bien alegres, cantando alabanzas al Señor, hermano, con una libertad, hermano, que solamente Cristo da. Y hasta me decían, ¿cómo es que ustedes, aún estando aquí, ellos le llamaban la panza de la bestia, le llamaban eso? ¿Cuál panza de la bestia? Pues yo tengo un gozo que no puede parar. Pero así se sentían ellos, hermano, y ustedes están bien contentos, bien gozosos. Era insoportable vernos gozosos, hermanos. Y así nosotros, hermano, la humanidad, hermano, va de tristeza, de amargura, hermano. No podemos nosotros reaccionar como el mundo reacciona. Y el Señor nos está diciendo, miren, en el último tiempo, hermano, va a ser caótica la tierra. Se van a levantar gobiernos, se van a levantar pueblos contra el gobierno. Va a haber guerras, hermano, pero ustedes no se me alarmen. No se me alarmen. Ustedes sigan sacando su pandero, ustedes sigan levantando la voz, ustedes sigan celebrándome fiesta, porque ustedes son míos.
son míos. Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Entonces, en cuanto más delicado se mire allá afuera, hermano, nosotros más le celebramos al Señor y estamos conscientes de que todo esto solamente es principio de dolores. Mateo 24, 9 al 13. Aquí ya se va a poner cardíaco, ¿verdad? Mateo 24, 9 al 13. ¿Estamos ahí? Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere que desarrollemos el discernimiento durante los tiempos finales, asegurando que nadie nos engañe. Quiere que nosotros no nos alarmemos, que mantengamos escuchando qué dice Él, aunque digan las noticias lo que digan las noticias, aunque esté pasando lo que esté pasando allá afuera. Nosotros no nos guiamos por lo que pasa allá afuera, nos guiamos por el Espíritu Santo y su palabra. Y que perseveremos a luz, escuchen, a luz de tribulación, persecución, tropiezos, traiciones, siendo aborrecidos, engaños, aumento de maldad y enfriamiento de amor. Se nos exhorta y se nos anima a perseverar hasta el fin, asegurando la promesa de la salvación. Es decir, hermanos, que a pesar de que todo esto suceda, cuando comiencen a aborrecernos por causa del nombre del Señor, cuando comiencen a matar, cuando comiencen, hermano, a suceder cosas terribles, ya no solamente allá afuera, sino adentro, en la iglesia, en la congregación, porque la maldad va a aumentar dentro de las congregaciones y el amor de muchos se va a enfriar. Ninguno, hermano, ninguno de nosotros que conocemos gente que se le enfrió el amor por causa de la maldad, no fue la causa de la maldad de afuera. No, es que el crimen organizado, nada lo detiene, ya me estoy enfriando. No, fue porque el hermanito, la hermanita, el pastor, el apóstol me hizo esto y aquello, por eso ya no creo. Ese es el amor que se enfría por causa de la maldad. Cuando miremos, hermano, las traiciones, la entrega, hermano, el aumento de la maldad dentro de las congregaciones, hermano, nosotros tenemos que perseverar amando a Dios con todo el corazón. Tenemos que perseverar dispuestos a dar la vida por Jesús. A perseverar en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado, el carácter probado esperanza y la esperanza no disoluciona. La palabra perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar, creyendo y amándolos, siéndole fiel hasta la muerte. Eso es lo que el Señor, esa es la instrucción. Que cuando la situación se ponga muy agresiva en contra de la iglesia, perseveremos, no cambiemos. Eso es más fácil dicho que hecho, hermano, pero cuando conoces a Dios, cuando amas al Señor, cuando ves que se nos anunció, se nos advirtió, es triste a veces, hermano, ver, hermano, que se nos dice en la palabra, hermano, que el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Cómo todavía nos escandalizamos cuando miramos que a la par está una cizaña? Se nos dice en la Escritura que en una casa grande hay vasos de honra y vasos de deshonra, y todavía nos desanimamos cuando surge ahí un vaso de deshonra. Se nos dice en la Escritura que los enemigos serán de tu propia casa, y todavía nos desanimamos porque de nuestra propia casa no nos aman, no nos quieren, nos dicen aleluya, loco, loca. Sobre aviso no hay engaño. ¿Y qué quiere el Señor? Perseveren. ¿Por qué? Porque los van a entregar a tribulación, los van a matar. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos van a tropezar entonces. Ahí es donde muchos van a tropezar.
Ahí es donde muchos van a caer como Juan el Bautista. Es él, lo esperamos a otro, porque aquí estoy en el tambo y yo me porto bien. Estar en la cárcel, hermano, por ser malhechor, por hacer cosas malas, indebidas, hermano, pues es lo merecido. Eso le dijo a aquel ladrón: tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este no ha hecho ningún mal. Y así, hermano, imagínese estar en la cárcel. ¿Y usted por qué está en la cárcel? Es que yo estaba evangelizando, es que me agarraron orando, es que yo estaba no me incliné, no me postré ante la estatua de Nabucodonosor. Y estás en la cárcel por eso. Sí, estoy en la cárcel por eso. Estoy preso, como nuestros hermanos en Corea del Norte, con nuestros hermanos en Irán, como nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Están presos no porque son tranzas, hermano, no porque robaron, transearon, adulteraron, fornicaron, nada de eso, hermano, simplemente por tener el nombre de Jesús en sus vidas, simplemente por creer en Jesús. Y el Señor, ¿cuál es la instrucción? Perseveren, mantengámonos firme y constante en una manera de ser o de obrar. Que eso no nos detenga, no se paren, no se detengan. Si caen a su lado 1000 y a su diestra 10,000, ustedes sigan avanzando, ustedes sigan creyendo. Si alguien está dando mal testimonio, tú da buen testimonio. Si alguien se está enfriando, tú mantente pero bien encendido. Aquí es individual, hermano. Versículo 14, con esto casi termino, hermano. Casi, no, falta poquito. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Algo que Jesús exhortó, hermanos, es de trabajar mientras es de día, porque llegará la noche donde nadie podrá trabajar. Algo que escuché, hermano, cuando estaban orando las hermanas, cuando estaban orando especialmente por los varones, era que entendieran que están trabajando para Dios, que nos pusiéramos a trabajar, pidió una, hermano. Y es importante, hermano, porque dice: el evangelio será predicado. ¿Por quién será predicado, hermanos? ¿Por quién será predicado? Diga conmigo, por nosotros, por la iglesia. Los musulmanes no van a predicar el evangelio, los católicos, apostólicos, romanos no lo van a hacer, los testigos de Jehová ni los mormones no van a predicar el evangelio de Jesucristo. La iglesia es la que tiene que llenar la tierra del evangelio de Jesucristo. Los testigos de Jehová, hermano, usan ese versículo, hermano, para decir: mire, nosotros estamos predicando, ustedes no están predicando el evangelio, ustedes están promoviendo una religión falsa. Los verdaderos predicadores y proclamadores del evangelio son los redimidos, son los santificados, somos la iglesia de Cristo. Es nuestro trabajo predicar el evangelio. Es nuestro trabajo llenar la tierra del evangelio de Jesús el Cristo como señal. Cuando comenzamos a predicar, hermano, entonces eso es lo que el Señor quiere que hagamos: trabajar mientras es de día, porque vendrá la noche donde nadie podrá trabajar. ¿De qué debemos estar trabajando? Aparte de predicar el evangelio. Por eso, hermano, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál es el trabajo del evangelista? Evangelizar, ¿sí o no? El evangelista evangeliza, el maestro enseña, el pastor pastorea, el evangelista predica, anuncia, evangeliza a las almas. Hoy en día hay mucho evangelista, hermano, que solamente quiere evangelizar a los hermanos, pero el evangelista predica el evangelio en las calles, en los hospitales, donde quiera que se mueva. Y ese es un trabajo. El apóstol Pablo le está diciendo: haz el trabajo de evangelista. Cuando Dios está diciendo: estamos ya para entrar a la recta final, ya estoy por venir a la tierra, quiero que estén trabajando. ¿Trabajando en qué? En predicar el evangelio. Ese es el trabajo que quiero que hagan, iglesia de Cristo.
prediquen el evangelio. Por eso la comisión fue: vayan a todas las naciones, a todos los lugares, a toda criatura, y hagan de ellos discípulos. Juan capítulo 6, versículo 27 dice: ¿estamos ahí? Dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Tenemos que trabajar por la comida, no la que perece, sino la que da vida eterna. ¿Y cuál es esa? La palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos trabajan en lo secular aquí? Todos, ¿verdad? ¿Se esfuerza, sí o no? Se levanta, se prepara su lonche, o se lo prepara si está felizmente casado. Si no, pues en 2 yemas se lo mandan al trabajo y hace un esfuerzo, a veces cansado, fatigado, a veces sin ganas, a veces el clima, hermano, a veces mi hermano Edgar nos decía que venía, el agua se metía por todo el metro, hermano, pero iba. ¿Cuántos han ido enfermos al trabajo? Calenturón, hermano, fiebre, no sé cómo le llama, riñón amarrado, hermano, el pie quebrado, pero viene, hermano, ahí va, hermano, porque está trabajando, pero por un pan que va a perecer, hermanos. Pero para las cosas espirituales, hermano, ahí es donde está lloviendo, va a haber culto, porque el agua ya me llegó a los tobillos. Está haciendo frío. Y hermano, no es con intención de atropellar a nadie, sino que esa es la instrucción de Jesús. Trabajen, pero por el pan que les va a llevar a la vida eterna. Porque el otro pan perece. Se esforzó, tienen la plaquita de empleado del mes y le pagaron sus no sé cuánto gana a la semana, unos 15,000 pesos a la semana. Y esos 15,000 pesos, hermano, ya para el domingo, hermano, no sé si le pagan el viernes, ya para el domingo ya se acabó. Por eso otra vez tiene que ir, pero bien esforzado el lunes porque ya se acabó. Pero esta palabra, hermano, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y hermano, no porque el pastor los quiere encerrados, sino que Dios quiere. ¿Por qué? Porque así es como vamos a ser limpiados por su palabra. Ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Ustedes van a recibir discernimiento, porque la palabra nos da discernimiento. Nos trae orden porque nos imparte luz. Nos da las fuerzas, hermano, porque con una torta, hermano, que le dio un ángel, hermano, no voy a pensar que esa torta era como estas guajoloteras que venden por acá, hermano. Esa torta era preparada del cielo, hermano. Elías, andas desanimado, cómete esta torta porque mucho camino hay por delante. Y a veces usted, mi hermano, ya listo para soltar, hermano, la toalla, los guantes, hermano, y la palabra le infunde aliento, hermano, y le da vida, y ahí va de nuevo caminando. Amén, gloria a Dios. Pero se requiere un esfuerzo, hermano. La Biblia no se va a abrir sola. No se va a abrir sola, hermano. Aunque le veas, hermano, no es el celular, hermano, que nomás prende la lucecita y ya sale el mensajito. No, hermano, tienes que abrirla. Y para escuchar bien a Dios, hermano, tienes que estar en un lugar calladito, atento. No puede estar la tele, el niño llorando, hermano, y el radio prendido y tú queriendo leer la Biblia. No puedes ir en el metro, hermano, es que no he leído la Biblia hoy, pero aquí en el metro, aquí, hermano, están diciendo groserías, majaderías, se están golpeando y peleando ahí, y tú, ¿qué? No se puede. ¿Sí me están explicando? No se puede. Se requiere que le digas tiempo: Señor, háblame en mi vida. Dame el pan nuestro de cada día.
esa palabra que me va a nutrir, que me va a limpiar, que me va a dar dirección. Y Hebreos 6:10. Trabajamos evangelizando, el trabajo de evangelista. Trabajamos por la palabra, nos esforzamos por esa palabra que nos nutre, que nos limpia, que nos sostiene, que nos desarrolla el discernimiento. Escuchamos su voz porque al escuchar tenemos entendimiento que nos da el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y en Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, Dios nos quiere trabajando mientras es de día, porque llegará la noche donde nadie podrá trabajar. Y eso también implica el servicio. Digo conmigo, servicio. Que lo llama trabajo, pero le llama un trabajo por amor. Un trabajo por amor. En todas las áreas, hermano. El de maestro de niños, hermano, se tiene que preparar, hermano. Tiene que pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres para estos niños? Estar orando por cada uno de ellos. Panfilito, Plutarquito, etcétera, etcétera. Los nombres de sus niños, hermano, lo toma en serio porque es un trabajo que está haciendo por amor, sirviendo a los santos. Dame la palabra precisa y comienza a dar la enseñanza. Viene preparado por la palabra que viene en el corazón de Dios para instruirlo, para que llevarlos, porque desde niño conoces las escrituras que te llevaron a la salvación. Y los de la alabanza, Señor, ¿qué quieres escuchar hoy, Señor? Y practicas y practicas y practicas y ves tutoriales porque quieres adiestrarte bien para tocar el corazón de Dios. Y Señor, quieres el canto y estás sensible porque es un trabajo, pero lo estás haciendo por amor. Y el del aseo igual, llega y mira y limpia y después que mira y asegura y limpia otra vez y asegura bien que no haga ninguna cosa, hermano, fuera de lugar, porque sabe que es para el Señor y para los santos que vienen y se quieren sentar en un lugar limpio y hermano, los baños limpios, oliendo a florecitas recién cortadas. Y las de la puerta reciben a los santos con alegría porque vienen cargados y con discernimiento. Y comienza a ver que la hermana viene cargada y no le pregunta, ¿qué tiene, hermana? Porque pues está recibiendo a los santos, pero comienza desde ahí a orar, Señor, toca a mi hermana, fortalécela, que la palabra, que la alabanza le traiga libertad. Y está con los ojos atentos, hermano, en el orden, pero intercediendo, clamando, gimiendo, porque ya miró el rostro de la persona cómo llegó. Y discernió que anda medio achicopalado. La hermana tiene tiempo que no ve. Viene, Señora, hoy háblale, hoy toca su corazón, que se afirme. Padre, dale la victoria, lo que la tiene atada, lo que la tiene estorbada. Oh, y el pastor, hermano, más responsabilidad, Señor, que la palabra venga de tu corazón, que tú abras el corazón de tu pueblo para que la reciban, Padre, todo espíritu que quiera transgiversar la palabra, porque hasta en los anuncios, hermano, los transgiversan. Estar, hermano, es un trabajo, pero lo hacemos por amor y, hermano, es inevitable. No se puede servir a Dios sin servir a los santos. Yo sirvo a Dios aquí en mi casa, mi ministerio es que esto en tu casa. ¿Y quién te engañó? ¿Y quién te dijo eso? A Dios se le sirve sirviéndole a sus santos. Y los santos no están en tu casa ahí, todos retacados ahí en tu sala. A menos que tengas una célula, hermano, pero estamos aquí. Aquí estamos los santos con todos sus defectos, con todos sus caracteres y con todo lo demás, hermano. Te caigan bien o te caigan mal, hermano. Son los santos que tienes que servir por amor al Señor. Porque no tenemos todo el tiempo, hermano, para hacer lo que Dios nos mandó, pero tenemos que estar haciendo lo que Dios nos manda. Cuando Cristo venga, hermano, quiere encontrar cada siervo sirviendo su lugar.
Quiere encontrar que el pastor daba el alimento a su hora. Esta es la hora del alimento. Aquí la tiene el alimento para nutrir a tu pueblo, para limpiar a tu pueblo, para que tu pueblo no desmaye en el desierto. Para que tenga la luz que ilumina su caminar en este tiempo de oscuridad. Es un trabajo, pero lo hacemos por amor y tenemos que trabajar. Marcos 13, 33 al 36. ¿Cuándo dejamos de servir? Cuando dejamos de amar. Si no lo hacemos por amor y enamorados, se nos hace carga, se nos hace pesado. No aguantamos más. Porque tratar con gente solamente con amor. Tratar con niños, gracias a Dios que nos han tocado niños bien portados, ¿ya? Gloria a Dios. Según el reporte de las maestras, no he tenido quejas, hermano, pero bien portados, bien chispudos. Amén, gloria a Dios. Hasta frutita le traen a la maestra. Ay, hermano, pero hay lugares, hermano, donde la sangre de Cristo tiene poder. Solamente el amor cubre multitud de pecados. Solamente el amor cubre multitud de pecados. Estamos en Marcos 13, 33 al 36. Allá en Tijuana, hermano, pues no le voy a contar los de allá. Allá sí tenemos unas joyitas en los niños. Hermosos, preciosos, llenos de amor. Marcos 13, 33 al 36 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos deja su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. No te duermas, porque dormidos perdemos la noción del tiempo y dejamos de estar alertas sin discernir las horas y los tiempos. Y quiero que entendamos, cuando el Señor, hermano, se fue, colocó cada miembro en su lugar. Hay algo específico que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Están los siervos que tienen la autoridad, están los porteros que están velando, están, hermano, cada quien en su obra. Hay una obra que desarrollar. ¿Quién la desarrolla? Capacitando a los santos para la obra del ministerio. El Señor, cuando Él venga, quiere que nosotros estemos en nuestros lugares, pero despiertos, porque si nos dormimos, perdemos noción del tiempo. ¿No se ha levantado usted sin saber qué horas son? Aquella hermanita que entraba a las 5 de la mañana, hermano, se levantó, llegó de su trabajo, se acostó, se levantó, eran las 6 y se espantó, hermano, casi, hermano, sale corriendo, pero no se dio cuenta que eran las 6 de la tarde, porque perdió noción del tiempo. Y así, cuando el creyente está dormido, no difiera el muerto. Por eso Jesús le dice: despierta tú que duermes, a través del apóstol Pablo. Despierta tú que duermes y sale entre los muertos, porque te vuelves insensible, pierdes noción del tiempo y no te pones a trabajar, hermano, aunque sueñes que estás trabajando, pero no lo estás haciendo. Nosotros debemos de entender que el Señor espera que nosotros estemos alertas, velando en nuestras posiciones, trabajando por amor al Señor. Él quiere que nadie nos engañe. Él quiere, hermano, que nosotros estemos tranquilos, aunque por afuera se mire caótico. Él es torre fuerte para nosotros. Y cuando venga lo caótico, cuando venga la persecución, cuando venga la tribulación, cuando venga todo lo negativo que va a ir dirigido a la iglesia, que perseveremos.
Y que trabajemos, hermano, mientras es de día, trabajando en la predicación, haciendo ese trabajo de evangelista, trabajando, hermano, por el pan que permanece, trabajando, hermano, en las áreas, en el servicio que Dios nos asigna. No tenemos todo el tiempo para hacer lo que Dios nos manda hacer. Y muchos ni siquiera saben qué te mandó. La verdad, yo no sé. Yo no sé qué me mandó a hacer Dios. Comienza sirviendo, porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si tu corazón está con los niños, sirve con los niños. Si tu corazón está en la alabanza, sirve en la alabanza. Y comienza, y Dios va a comenzar a mostrarte y a revelarte dónde es tu lugar, pero tienes que ser fiel en lo poco. En lo poco, hermano, es en algo, en algo. No tienes que ser fiel, hermano, en muchas cosas, en algo, hermano, en algo, en eso, algo que Dios te puso, sé fiel. Si ahorita nomás estás limpiando, hermano, haciendo el aseo, pero hacerlo fielmente. Y Dios te va a promover. Te va a confiar más responsabilidad. Termino, hermano, con Lucas 21, 28. Lucas 21, 28. ¿Estamos ahí? Dice, Lucas 21, 28, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La palabra ergir quiere decir poner una cosa en posición vertical. Cuando comencemos a ver estas cosas, tenemos que alinearnos, verticales hacia arriba, hermanos. Tenemos que alinearnos con el cielo, tenemos que ponernos de acuerdo con el cielo. Es el tiempo de su venida, estamos en el tiempo final. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurar que nadie nos engañe. Tenemos que asegurar de que no nos alarmemos por cualquier mala noticia que dicen los de afuera. Llámese Y2K, llámese, hermano, el COVID-19, 20, 23, 24, no sé cuántos ya llevan, colapsos económicos. Nosotros no dependemos de la economía del mundo, nosotros dependemos de Dios. Que nosotros estemos trabajando, que estemos esforzándonos, que estemos predicando el Evangelio. Tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. El agua estancada hiede, hermanos. Usted viene a ser capacitado, pero para obrar, no nomás para hincharse como una chinchi en una cama. No sé si me estoy dando a explicar, porque muchos cristianos, hermano, y cuando usted no hace nada, hermano, se va a aburrir. Se va a entumir. La circulación no va a llegar. Y cuando no llega la circulación, ¿qué pasa? Amputan la pierna o el miembro o la extremidad. Tienes que estar fluyendo, tienes que estar haciendo en conjunto, hermano, nunca descuidando tu intimidad con Dios, nunca descuidando. El apóstol Pablo da un consejo, hermano, y con esto termino. En la primera carta a los Corintios 7, 29 al 31, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque este es el consejo. Porque reitero, como mencionaba al principio, cuando se habla de últimos tiempos, esto pasó mucho no sé si todavía pasa, hermano, pero en la década de los 80, 90, hermano, que el mensaje, hermano, estaba el evangelista Gigi Ávila, hermano, Cristo viene y está a la puerta, hermano, mucha gente no compraba casa, no estudiaban, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo viene. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues si ya viene mañana. Otros hermanos se asustaban. Y cuando se asustaban, al ver el paso del tiempo que pues no pasa nada, entonces como estaban por miedo, se alejaban. Se alejaban. Cuando estuvo la guerra civil, hermano, ¿saben por qué hay tanto cristiano, hermano, en Guatemala y en El Salvador? Porque ellos pasaron por guerras civiles. Y cuando esas guerras civiles, hermano, donde
las calles estaban llenas de sangre, hermano, de tanta gente que murió. Las personas entraban hasta por las ventanas a las iglesias. Pero una vez, hermano, una vez que se calmó, que se acabó la guerra civil, hermano, sintieron alivio. Y como estaban por miedo, cuando ya no hay el factor miedo, entonces arrivederci. Y otros de plano no les interesa, viven su vida como que Cristo no iba a venir o no va a venir. Pero miren el consejo del apóstol Pablo, pero escuchen cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Miren nomás lo que está diciendo el apóstol Pablo. No está diciendo que no te concentres en tu matrimonio. En ningún momento está diciendo no te enfoques en tu familia. Dice únicamente. ¿Y por qué dice únicamente, hermano? Porque muchas veces lo que te perjudica, lo que te estanca, lo que te hace retroceder es quieres arreglar a tu esposa o a tu esposo, quieres arreglar a tus hijos, que descuidas al Señor. Y muestras que amas más a tu esposo, a tu esposa. Es que no quiere venir. Hermanos, estamos en la recta final. Mi casa y yo, le digo, siempre le pido al Señor, que mi casa y yo te sirvamos, que mis hijos te amen, te respeten, que te temen. Pero yo te voy a servir. Igualmente te voy a servir, igualmente te voy a amar. Es el deseo de mi corazón. Pero yo no, lo digo mucho con respeto, yo no amo más a mi esposa o mis hijos que al Señor. Nosotros tenemos que entender, hermano, que en el tiempo final está cortado. Ore por su familia, ore por su esposa, pero no se detenga por ellos. No se detenga por ellos, porque esto es muy individual. Y el apóstol está diciendo, no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. No es que no sea malo llorar, ni reír, o gozarte, o comprar cosas, pero que no te absorbes, o seas absorbido por ello. Es decir, hermano, que no debemos de dejar que nada absorbe nuestra vida, sino simplemente el Señor, porque para Él vivimos. Si Dios te da casas, disfrútela. Si te da economía, disfrútela, administrala. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Y eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? En la recta final, si estás casado, la versión de las Américas, como si no estuvieras, dice esa versión. No quiere decir que te deslindes de tus responsabilidades conyugales. Está diciendo, no te enfoques nomás en eso. No dejes que eso te estorbe, te impida. Porque la mayoría de la gente, ¿por qué deja de venir a las congregaciones o continuar? Es que tengo problemas matrimoniales. Hermanos, el apóstol Pablo dice que todos tienen problemas matrimoniales. ¿Sí o no? Por eso decía que quiero librarles de esa aflicción. Pero vamos todos a casarnos. Porque no es bueno que el hombre esté solo. De ahí nos agarramos. Pero hermanos, no quiere decir que no atendamos a nuestros cónyuges o a nuestros hijos, sino que estemos conscientes. Tenemos que enfocarnos más en el Señor y dejar esas situaciones en las manos del Señor. Dejar nuestros hijos, hacer nuestra parte, instruirlos, hacer nuestra parte, amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, hacer mi parte. Pero si ella o ellos no quieren continuar, no quieren seguir, no quieren avanzar, no nos podemos detener por ellos. Tenemos que avanzarle. ¿Por qué? Porque el tiempo está corto. Y si algo nos causa llorar, hermano, porque en este camino lloramos, en este camino reímos, en este camino Dios nos añade añadiduras, que nosotros no nos absorbamos por eso. Versículo 31 dice, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas,
pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Trabajar en su obra como si Jesús va a tardar, pero vivir como si viniera hoy, hermanos, en pocas palabras. Trabajar, hermano, como si el Señor tardaría, hermanos, sirviéndole, predicando ese evangelio, esforzándonos por el pan, hermano, que permanece, que nos nutre, perseverando en la fe, perseverando en la doctrina, comiendo con sencillez, como si Jesús tardaría, hermano, pero viviendo como si viniera hoy. Enamorados en santidad, en consagración. Que cuando Jesús venga, hermanos, no haya nada en nosotros que nos avergüence delante de Él. Que no nos encuentre, hermano. Nadie se pelea, bueno, no deberían, hermano, pero la mayoría de la gente no se pelea enfrente de otros. Enfrente de la gente, besitos y agarraditos de la mano, pero cuando llegas a la casa de alguien, hermano, y la cosa está cardíaca, hermano, y tocas y la gente para de pelear. Para de pelear como que si no se dieron cuenta ni los vecinos que se estaban dando un round. Se detienen. O si alguien llega y los encuentra ahí que se están gritoneando hasta groserías, les da vergüenza, ¿sí o no? Híjoles, el hermano nos vio, el pastor llegó y nos vio, o si fueron los pastores, las lindas ovejitas diezmadoras nos vieron, y nos da vergüenza, y eso es con el hombre. Pero cuando Cristo venga, hermano, Él va a conocer todas las intenciones de nuestro corazón, Él va a conocer todas nuestras obras. Que cuando el Cristo venga, hermano, que hermano, miremos una sonrisa en su rostro y nosotros estemos tan agradecidos por su venida. Y que no haya nada en nuestro corazón, que no nos encuentre, hermano, como mencionaba, vente Keila, en el terremoto, hermano, de aquí del 85, yo sé que la mayoría no están tan grandes de edad, hermano. Yo no estaba aquí en México, hermano, yo estaba en los United States of America, pero conocí hermanos allá en Estados Unidos que me contaban que estuvieron aquí en el 85 y hubo una gran, mucha muerte, pero lo que me impactó fue lo que me dijo: encontraron esposos con las vecinas, encontraron en actos, hermano, de inmoralidad sexual, hermano, los encontraron muertos en lugares donde no deberían de estar. La muerte los sorprendió en actos muy vergonzosos. Así que cuando Cristo venga, hermano, que nunca no nos encuentre en actos vergonzosos, que algo que nos avergüence, hermanos. Por eso vivamos como si Jesús viniera hoy. Pero trabajemos como si tardaría, hermano. Y inculquemos eso a nuestros hijos, que a nuestros hijos tengan la fe, el amor, que entienden que se sirve por amor, que nos deleitamos por amor, que nos esforzamos a venir a la casa de Dios, porque necesitamos esa palabra que viene de Dios, que agarremos a nuestros hijos, si todavía los tiene pequeños, hermano, y les instruyamos en la palabra. Que digamos: mi hijo, esta palabra es vida, esta palabra es el corazón de Dios abriéndose a nosotros. Dios es real, está vivo, no está muerto. Y si un día yo falte, vas a tener la fe en su palabra. Dios ya no va a ser el Dios de tu padre, va a ser tu Dios. Dios quiere ser tu Dios también. Y tú necesitas ese encuentro personal con Él. Que no miren que somos una religión, que somos unos en la congregación y otra cosa en la casa. Porque eso trae confusión a los hijos. Dice, bueno, ahí en la iglesia se estaban hasta diciendo: mi rey, ¿quieres agua? Mi rey, un cafecito. Y apapachándose y besándose y presumiendo que se aman, hermano. Pero en la casa, y cantando y hablando en lenguas, y saca la bozuca Rambo, y en la casa hasta groserías y majaderías y golpes, insultos y etcétera. Algo no cuadra aquí, algo no está bien con esta película. Como dijo aquellos hermanitos, esos niños: pastor, ¿podemos venirnos a vivir aquí en la iglesia? ¿Por qué, mijos? Porque solamente aquí mis papás se portan bien. Solamente aquí se portan bien.
Pero ya en la casa, el Señor va a venir cuando menos lo esperamos. El Señor va a venir, hermano, no va a pensar, hermano, va a venir, y para muchos, hermanos, va a ser unos momentos más bochornosos, vergonzosos en su vida. Porque los va a encontrar haciendo cosas que no deberían de estar haciendo. Y no les va a aplaudir. Y no les va a decir, no te preocupes, hijo. No te preocupes, no pasa nada. Porque el que sabía hacer la voluntad de Dios y no la hizo, ¿qué va a pasar con él? Mayores azotes va a recibir. Yo prefiero que Jesús venga, hermano, no para azotarme, porque como soy su hijo, soy su responsabilidad, sino que venga, hermano, y esté tan alegre de verme como yo a él, y que puede decirme, entra el gozo de tu Padre, siervo bueno y fiel. Porque Él conoce mis debilidades, Él conoce nuestras rajaduras, Él conoce nuestras luchas. Por eso, hermano, Salomón supo cómo hablar con Dios. Él reconoció, Señor, esto es demasiado grande para mí. Yo no sé ni entrar ni salir. Yo no sé absolutamente nada. No sé ni entrar ni salir, es demasiado grande este pueblo. De hecho, sé de paso, tú fuiste el que me pusiste como rey después de mi padre. Yo ni siquiera quería. Y el Señor le agradó tanto que dijo, te voy a dar sabiduría, y como no me pidiste dinero ni fama, también te lo voy a dar. El problema con Salomón, hermanos, es que no perseveró. Porque Dios le dijo, mira, tú tienes una responsabilidad de meditar en la ley de día y de noche. Primero, para que no te enseñores por encima de tus hermanos. Segundo, para que aprendas a temerme. Y le dijo, no tengas muchas mujeres, porque te van a desviar el corazón. Escúchame, no tengas muchas mujeres, entiéndelo, porque te estoy diciendo esto porque te van a desviar el corazón. Porque el hombre se embrutece cuando se trata de mujeres. Te van a desviar el corazón. ¿Y qué hizo Salomón? Todos lo conocemos por sus 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. ¿Qué parte no entendió de no tengas muchas mujeres? Y así Dios, hermano, nos salva, nos redime. Mira que somos no dignos, porque Él escoge lo necio y lo menospreciable para avergonzar al sabio, y nos dice, miren, yo los salvé, los redimí, los santifiqué, los coloqué en familia, los puse en un lugar, porque yo coloco a cada miembro en su lugar. He puesto dones, he puesto gracia, he puesto poder dentro de ti. Pero no te deslinda de la responsabilidad de meditar en mi palabra de día y de noche, para que aprendas a temerme, para que aprendas discernimiento. Pasa tiempo conmigo, porque eso te va a ayudar a escuchar mi voz. Y en la medida que escuches mi voz, la vas a distinguir y la vas a discernir. Y cuando venga el engaño que va a venir sobre la faz de la tierra, tú vas a poder discernir las voces y decir claramente, esto no es del Señor. Porque va a ser tu responsabilidad, no va a ser mía, va a ser tuya. Jamás Dios nos va a deslindar de nuestra responsabilidad. Jamás. Adán, te pongo un huerto, necesitas una ayuda idónea, te la voy a sacar de tus costillas, de tu costilla. Pero tú tienes que cultivar este huerto. Tú tienes que trabajarlo. Y tú eres responsable de no comer de ese árbol. De todos los árboles puedes comer. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Pero no comas de ese árbol.
Parecer que le dijo, ¿sabe por qué a veces Dios nos habla, hermano? Y nos dice, ten cuidado, no hagas esto. ¿Sabe por qué nos dice eso? Porque sabe que está en nuestro corazón hacerlo. Porque sabe que en nuestro corazón está hacerlo. Porque el corazón es malo y engañoso sobre todas las cosas. Por eso nunca, es que siento en mi corazón, tranquilo con tu sentir en el corazón. Pásaselo al Espíritu Santo y que Él te guíe. Y fíltralo en la palabra, fíltralo. No te bases por lo bonito, porque no todo lo que brilla es oro. Básate claramente en lo que dice mi palabra y escucha mi voz. Escucha claramente lo que te estoy diciendo. No escuches a tu manera. Escucha mi voz. Pongámonos de pie, mis hermanos. El Señor Jesús, cuando le preguntaron sobre las señales y los acontecimientos, les dejó en claro algunas señales, pero enfatizó en las instrucciones. ¿Qué debes de hacer cuando esto suceda? Esto es lo que quiero que estén enfocados en lo que deben de hacer. No solamente saber, sino qué hacer. Los quiero ocupados en su propia salvación con temor y temblor. Los quiero trabajando. Los quiero cultivando el discernimiento para que escuchen mi voz, para que conozcan mi palabra. Es impresionante, hermano, la cantidad de creyentes y congregantes que ni siquiera han leído la Biblia en su totalidad y tienen más de 5 años en el Evangelio. Hermanos, ni siquiera han leído el Nuevo Testamento. Pero 2-3 horas en el Facebook sí se las avientan. Los capítulos de la novela, los que miraban novelas en antaño, hasta el final se la aventaron, los 55 capítulos. Y es por eso que el congregante está como está, malnutrido, sin discernimiento, dormido y sin avanzar. Y es importante que entendamos que en la recta final, hermano, se van reduciendo los corredores. ¿Por qué? ¿Quién termina la carrera? El que se capacitó, el que se preparó, el que se abstuvo de las cosas, el que quiere correr según las reglas y tienen claro cuál es la meta. La meta es ganar. Yo no vine a participar, yo vine a ganar. Correr de tal manera que ganes, dijo el apóstol Pablo. Que termines lo que comenzaste, que tengas un objetivo en claro. No estaba hablando de la competencia entre hermanos, sino el objetivo. Yo quiero llegar hasta el final y que Dios, el Señor, me dé la corona de vida. Que Dios me dé la recompensa. Que yo agrade al Señor. Que llegue hasta el final y el Señor me diga claramente: entra el gozo de tu Padre. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Terminaste la carrera con gozo. Por eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: haz el trabajo y cumple tu ministerio. Cumplamos el servicio que Dios nos asignó, hermanos, en Cristo. Si no sabe, pregúntale: Señor, ¿dónde quieres que sirva? ¿Cómo quieres que te sirva, Señor? ¿Qué soy en el cuerpo de Cristo? Y hazlo con fidelidad, hazlo con perseverancia, hazlo con esmero, hazlo con todo el corazón como al Señor. Y sirve a tu hermano. Es inevitable, porque a Dios se le sirve sirviendo a los santos, a los redimidos, porque somos la imagen visible del Cristo invisible. Cuando tú le das un vaso de agua a uno de los pequeños, se lo estás dando a Jesús. Cuando tú lo sirves, le estás sirviendo al Señor, con todos sus defectos y sus rajaduras. Cuando tú honras a tus padres terrenales con todos sus defectos y sus rajaduras, estás honrando al Señor, porque Dios es el que te pide: honra a tu padre, tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Te va a ir bien, te va a dar larga vida.
Porque tienes que aprender a honrar al que no ves, honrando al que ves. Vamos a entonar el canto. Aleluya, Señor. Es cantarle con el corazón a Dios que dio su vida y por el nombre de amor. El motivo y la razón de estar aquí es cantarle con el corazón a Dios que dio su vida y por mi nombre de amor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos permites adorarte. Estamos hoy dispuestos a adorar, a glorificar el santo nombre de Jesús. Y Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos permites adorarte. Estamos hoy dispuestos a adorar, a glorificar el santo nombre de Jesús. Porque sin ti, Señor, mi vida no tiene sentido, no tiene razón de ser. Si tú no estás, si tú no estás cerca de mí. Porque sin ti, Señor, mi vida no tiene sentido, no tiene razón de ser. Si tú no estás, si tú no estás dentro de mí. Porque sin ti, Señor, mi vida no tiene sentido, no tiene razón de ser. Si tú no estás, si tú no estás dentro de mí. Aleluya, Señor. Si tú no estás. Señor Jesús, danos la gracia para continuar perseverando hasta el final. Danos el entendimiento, Señor, para escuchar tu voz, implementar las instrucciones para los